Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 41 días de sufragios generales, distintos hechos dan un toque dramático al panorama político tras el anuncio de la alianza de los candidatos presidenciales Xiomara Castro y Salvador Nasralla por Libre y la UNO, que integra a Doris Gutiérrez del PIN-USD. El hecho político disparó la incertidumbre del lado del oficialismo, la reafirmación del Partido Liberal de seguir su propio camino o considerar la posibilidad de una coalición de hecho con la alianza recién formada de la oposición. Rosenthal, que resucitó a los rojiblancos después de un arribo al país, se reunió este lunes con una veintena de alcaldes liberales para socializar sobre la nueva realidad y reafirmó que mantiene su candidatura incólume sin descartar una eventual adhesión a Xiomara Castro. Después de recibir total respaldo de los ediles rojiblancos, Rosenthal delegó varias comisiones a nivel nacional y conversó con alcaldes bases del partido, candidatos a diputados para definir una estrategia de cara al último tramo de la campaña. El oficialismo, por su parte, ve la unión de las fuerzas opositoras como una muestra de debilidad, debido a que las encuestas no les favorecen. A pesar de los tropiezos del cronograma electoral, avanza puntualmente, aunque a esta altura el Congreso Nacional aún no aprueba la ley del Tribunal de Justicia Electoral, la norma procesal electoral y mucho menos los artículos transitorios que establezcan las reglas del juego para hacer su labor luego de las elecciones generales, por lo que autoridades analizan las alternativas que tendrán que utilizar, ha señalado Luis León del Instituto Holandés para la Democracia. Ningún resultado que venga del Tribunal de Justicia Electoral, aunque tenga un buen reglamento, será contundente, ya que se puede apelar en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, este escenario desnaturaliza el proceso, ya que la confianza no es alta y crea más incertidumbre, dijo León. De igual manera, el titular del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, aseguró que se analiza un informe del Consejo Nacional Anticorrupción presuntas irregularidades en las empresas contratadas para la transmisión de datos durante las próximas elecciones generales, aunque fueron contratadas con veeduría internacional, aclaró. Una de las voces del Consejo Consultivo del Consejo Nacional Electoral, formado por representantes de los partidos en campaña, reconoció que las credenciales de miembros de las juntas electorales receptoras serán entregadas en blanco por falta de tiempo, extremo desvirtuado desde el organismo electoral. Además de la adquisición de la tinta especial, ya se cuenta e implementa en la mayor parte de los equipos y con un esfuerzo adicional del personal técnico se estarán cumpliendo los plazos estipulados en la normativa electoral. Las elecciones se desarrollarán en el marco de todos los mecanismos de seguridad y transparencia, ya que se implementará el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares y el sistema de lector de huellas dactilares, concluyó la concejal del CNA, Ana Paola Hall. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles. Hoy es martes, ya es 19 de octubre, otro día más cerca de las elecciones. Hoy tengo tres distinguidos invitados. Voy a hablar de la situación política, de las alianzas, quién va a ganar las elecciones según ellos, y también voy a preguntarles del Pino, porque está un emblemático líder del Pino, don Olvan Valladares. Recuerdo allá en 1993, sería octubre creo, hubo un debate en el Manuel Bonilla, José Osvaldo Ramos Soto, candidato del Partido Nacional, Carlos Roberto Reina Iriarte, candidato del Partido Liberal, y Olvan. Marco Orlando Iriarte, de la Democracia Cristiana, y don Olvan Valladares. Inmediatamente nosotros hicimos un tracking telefónico a todo el país. Hicimos unas 500 llamadas y la gente decía que don Olvan había ganado ese debate. Hoy vamos a hablar del Pino también, porque aquí don Eugenio Sosa
Me dijo, hay que hablarles del pino, me dijo. Bueno, buenos días, don Olvan, bienvenido. Buenos días, Raúl, muchísimas gracias por la invitación y buenos días a sus distinguidos panelistas de hoy. Aquí estamos para arrancar un día menos hacia las elecciones, un día más hacia la posible solución de los problemas que hemos venido arrastrando en el campo político durante tantos años ya, y que el pueblo ya quiere encontrar el camino de la tranquilidad, porque sin la armonía, sin la paz, sin la tranquilidad, no hay esperanzas de desarrollo. Gracias, don Olvan, estoy totalmente de acuerdo y ojalá que los líderes políticos del país entiendan que vayamos a elecciones, que se dé el ganador y al día siguiente a trabajar todo el mundo, no estar en las calles protestando. Esa es la esperanza de todos para que el país avance. Abogado Germán Leicelar, bienvenido. Bueno, gracias Raúl. Bueno, un saludo a la teleaudiencia. Olvan, un saludo de mi parte. Eugenio, un gusto compartir este día contigo. Esperemos, como siempre digo, dar un rayito de luz y esperanza, ¿va?, en una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Y cierro diciendo, ¿va?, hoy somos mayoría, mira, 2 pinuistas. Por lo menos hablando de pinuistas, pero espero que seamos unidad hondureña, porque estoy seguro de que todos los que estamos aquí pensamos en Honduras antes que cualquier otra cosa. Bienvenido, Germán. Don Eugenio Sosa, bienvenido. Me vas preparando la papeleta electoral, por favor, Eddie. Bienvenido. Gracias Raúl por la invitación para conversar sobre este, no cabe duda, proceso importantísimo que tenemos en curso, que tendrá un hito el 28 de noviembre, pero que lo más fuerte, grave y contundente se viene después. Una vez que toque enfrentar el rumbo del país que va a seguir. Y para mí es un honor, un placer que la invitación, pero también conversar con Leicelar y con don Olvan Valladares, uno de los políticos más respetados del país. Sí, poneme la papeleta, si sos tan amable, antes de hacerles la primera pregunta a mis invitados de esta mañana. Ahí está, mire, son 15. Bueno, no, ya no. Se ríe Germán, pero es cierto. Bueno, ya son 14 porque el 8 se unió al 7. Narrala se fue de designado presidencial de Libre. Este partido, ayer yo se lo decía a la doctora Suyapa Figueroa aquí mismo, el Partido Salvador de Honduras no tiene candidato. Y no sé, bueno, voy a preguntarles aquí a mis invitados, que son los que me van a decir qué piensan. Don Olvan, ¿cuál es su lectura de este tablero electoral hondureño a pocos días de que comiencen, que vayamos a las urnas? Muchas gracias, Raúl. Bueno, obviamente, a la vista del próximo elector, lo que hay es una confusión enorme. Se ha creído que la democracia está en la participación amplia de cualquier, como dice la Constitución, de que todo el mundo tiene derecho a elegir y ser electo. Sin embargo, ya para efectos prácticos, pragmáticos, la verdad es que la política no gira alrededor de personas. La política tiene que girar alrededor de ideas, de principios, de ideologías, para que individuos de diferentes orientaciones, de diferentes sectores de la sociedad, puedan aglutinarse alrededor de esa idea y constituir fuerzas políticas que en realidad sean fuertes. De nada nos sirve creer que esa papeleta de 15 participantes, que ahora se ha reducido un poco, va a representar una esperanza democrática en primer lugar y único lugar para sacar del subdesarrollo a este país, de estos niveles de pobreza, de atraso, de insalubridad, de violencia. Ese número de candidatos no nos garantiza absolutamente nada. Por consiguiente, podemos decir que esta elección es una elección atípica. Nunca en la historia del país habíamos tenido una situación como la estamos viviendo, y eso a mí particularmente me preocupa. Y me preocupa porque yo creo, sin temor a equivocarme, que el problema es que tenemos una cantidad de candidatos que han desarrollado cada uno, una cantidad de anticuerpos que alejan votantes. Cada quien en particular tiene un estigma, si se puede decir, que yo no
creo que valga la pena enumerarlos, porque alguien se puede sentir demasiado ofendido y ese no es el propósito de esta reunión. Pero me da mucho temor entonces que el tablero de ajedrez se mueve de tal manera que es muy difícil para un elector. Ya estamos viendo por las quejas que hay en relación, por ejemplo, con esta unión de lo que era la unión opositora, que era una esperanza para la oposición del país, de que se podía derrotar o interrumpir el continuismo. Eso se destruyó en términos de ni siquiera 24 horas, en un término muy corto, sin que las cabezas de estos dos movimientos hayan dicho agua va a sus electores, ni siquiera a sus coordinadores de campaña. Nadie sabía lo que estaba pasando. Cuando se acordó, la primera sospecha fue cuando se dijo que el vehículo en que se transportaba el expresidente Zelaya había sufrido un percance en la madrugada. Ahí los que somos suspicaces empezamos a decir, ¿qué anda haciendo el presidente Zelaya a la 1 de la mañana cerca de la universidad? Y se había metido en un arenero ahí en una construcción que está pasando. Y obviamente la noticia voló. Entiendo que a esa hora de la madrugada algunos de los actores principales de la 1 se dieron cuenta de lo que estaba haciendo su líder. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque eso debilita la confianza precisamente entre esos movimientos. He estado observando con mucho detenimiento la campaña del Partido Nacional en contra de doña Xiomara, que es la figura emblemática de esta nueva llamada alianza. Y es que en esa fecha memorable del debate del año 93 salió un anuncio que decía que el voto por Olban era voto por Osvaldo. Eso lo sacaron. Bien, voy a esperar recuperar la señal. Su lectura, licenciado Eugenio Sosa, de este tablero político a pocos días de las elecciones, ¿cuál es? Sí, bueno, Raúl, de nuevo, buen día. Yo creo que es importante ponderar de entrada algunos elementos, ¿no? Yo creo que desde la perspectiva democrática, con todos los problemas que se tienen y los que se pueden seguir teniendo y agudizando, a mí me parece alentador que haya desaparecido, yo ya no le escucho, aquella pregunta, ¿van a haber elecciones? O sea, la interrogante, si íbamos a tener elecciones, me parece a mí que ha ido desapareciendo en la medida que nos hemos ido aproximando a la fecha, en la medida que el Consejo Nacional Electoral, con una serie de vaivenes, probablemente de ineficiencias, también de obstáculos, pero bueno, han ido avanzando algunos aspectos. Y por lo tanto, al desaparecer esa pregunta, si van a haber elecciones, estaba unida a otra digamos, más que pregunta, a otra idea. Y la otra idea era que Orlando Hernández haría, más o menos a la altura de este tiempo que estamos, cualquier jugada que trastocaría las elecciones y provocaría una crisis. Pareciera que ambas cosas, desde mi perspectiva, no están en el horizonte inmediato. Es decir, que vamos a elecciones y que van a ser los candidatos. Que no se queda Juan Orlando. Exactamente. Yo creo que me parece que eso es importante porque estuvo como muy fuerte en el marco de este proceso electoral. Un proceso electoral con muchas falencias todavía. Las falencias son realmente el Registro Nacional de las Personas ha dejado una especie de sinsabor bastante fuerte, no solo por la no entrega de las identidades, sino todo esto también de que los electores a las primarias fuimos a un lado y ahora, no sé si ustedes ya experimentaron, pero todo ha vuelto como a donde se votó en 2017, aun cuando alguna gente había cambiado domicilio y a otra gente que le han lanzado ese problema. No cabe duda, un espectro partidario con dificultades de consolidación, la idea de partidos fuertemente consolidados, programáticos, toda esta aspiración
que plantea don Olban se ha ido difuminando de alguna manera. El punto alentador que yo miro es que una de las apuestas, me parece que estaba en estas elecciones, es que haya alternabilidad o alternancia, y esto estaba bien difícil, se vino diciendo desde antes de las primarias en alianzas, y creo que con todos los problemas y las, digamos, discusiones que genera el acuerdo político, como me parece que es lo correcto llamarle, más que alianza de Narrala, sí viene a afirmar, si no la certeza, porque en política no hay certeza, pero sí las enormes posibilidades de la alternabilidad en el gobierno. Es decir, que doña Xiomara efectivamente gane las elecciones y que el Partido Nacional, para bien del mismo partido y del país, vaya a la oposición, porque ese partido necesita depurarse, necesita revisarse si quiere realmente ofrecer algo para el país, aún desde cualquier perspectiva ideológica que sea. Ese no es el problema es la degradación de la política en que se cayó en los últimos meses, años, mejor dicho, en los últimos 12 años que han gobernado, ¿no? Hay que corregir algo, formalmente siempre son 15 candidatos, porque el espacio de la 1 tiene que ser llenado, sí, aunque sea simbólicamente, ¿verdad? Entonces sí. ¿El lugar de Narrala? Donde estaba Narrala, sí. Que bueno, ya trascendió un nombre ahí que no recuerdo en este momento, pero hay un nombre que tiene que ser puesto porque el partido, como uno, no puede dejar ese espacio vacío según la ley electoral. Enormes desafíos quedan pendientes, o sea, nosotros tarde o temprano, hacia las próximas elecciones, seguiremos discutiendo el problema de las reformas, porque en eso los partidos políticos no nos dieron una reforma realmente electoral, democrática, profunda, y seguirá pendiente en las discusiones del país. Yo creo que de aquí al 28 probablemente se pueden dar cosas, no tanto sobresaltos. Está la pregunta para dónde va a ir el Partido Liberal. Creo que es como lo más expectante en este momento. Se queda ya ni compitiendo solo, decide acercarse a la alianza o se mantiene. Creo que eso es importante como un hecho político. Yo personalmente creo que va a persistir en competir por la tendencia que se ve como candidato liberal. Y la pregunta es qué va a pasar después de que se cierren las urnas el 28. Para mí que ahí que si todavía hay ciertas amenazas, cierta incertidumbre, porque hay digamos todavía mucho material para que puedan implosionar algunas crisis incluso desde adentro del mismo CNE. Sí, Germán. Sí, bueno, primero establecer que coincido plenamente con los dos escenarios que han planteado. Es irónico, ¿verdad? Estamos en pandemia y ni la boleta presidencial respetaron, ¿verdad? Ahí no hay distanciamiento social, va 15 candidatos. Y no sé si es algún tipo de cábala, pero los pusieron juntos y ahora están en uno solo. 7 más 8, 15, 2, que son 1, son 14, no sé. Es extraño porque, como bien dijo Eugenio, y coincido plenamente, esto no es una alianza. Si hubiese sido una alianza, la debieron haber hecho de ley, ¿verdad? Respetando las necesidades legales del país y, como tú dijiste, Eugenio, la necesidad de una elección transparente, de una elección sólida, de una elección que ofreciera con claridad una oferta política distinta. Pero no, esto, a mi criterio y con todo el respeto que pueden tener las personas que están involucradas, es simplemente eso. Un acuerdo político, una repartición de cuotas de poder. Yo era candidato presidencial, ahora voy de designado, me voy a llevar a mi gente aquí. Eso, ¿qué es lo que me preocupa de esa parte? ¿Qué es lo que he venido señalando yo? Que vemos que seguimos haciendo política de la misma manera que se ha venido haciendo. Entonces, ¿cuál es la nueva oferta? ¿Cuál es la solución que estoy planteando? Como si yo dijera... Raúl, fíjate que había un tipo ahí que era un asesino, pero ya me lo quebré. O sea, ¿cómo voy a solventar un tema de un asesino convirtiéndome yo en asesino? Entonces, esa parte me preocupa porque siento que de alguna manera sigue erosionando lo que es la necesidad fundamental del pueblo hondureño, que es transparencia, que es una política distinta que anteponga el interés de Honduras y no el interés mío, el interés de mi partido, el interés de mi grupo económico, etcétera. Y bueno, no nos vamos a chupar el dedo, ¿verdad? No vamos a negar que en política
hay intereses, en política vamos a tener situaciones de esta naturaleza. Tú lo decías el otro día, te escuché en un programa que decías, así es la política, eso lo sabemos. Sin embargo, yo le quiero agregar a tu frase algo. La política es así porque nosotros somos así. Porque la política es algo intrínseco al ser humano y la política es un reflejo de lo que somos como sociedad, de lo que somos como personas. Entonces, hay política buena, hay política mala, hay política corrupta, hay política de repartición, hay política empresarial, hay política de todo tipo. Entonces, ¿a qué quiero llevar? Que nuestro país está al borde de una crisis enorme y se habla mucho del tema de la ideología, por ejemplo. Ahí anda ahora la campaña de que si viene el comunismo, de que lo que nos van a hacer aquí. Hombre, yo creo que más allá de que seamos o no de filosofía de izquierda o de filosofía de derecha, tenemos que anteponer un tema. Sea izquierda o sea derecha, si vas a anteponer el desarrollo del ser humano, no hay ningún problema, digamos, con la filosofía que tú vayas a implementar, porque al final estas solamente son formas distintas de organizar el Estado. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado por esa ciudadanía, por ese pueblo al que se debe? Esa es la pregunta que yo me hago. Y hago una pregunta aquí en este momento. La oferta política que tenemos en este instante ofrece realmente algo nuevo, algo que yo diga, esta es la esperanza que tenemos, este es el cambio. Entre las filosofías o las formas de gobierno más comunes que podamos mencionar, vamos a decir, ¿verdad?, lo que es la de siempre, la izquierda representada por el comunismo, hablamos de la democracia representada supuestamente por la derecha, la ideología nuestra que Olvan, que me acompaña aquí, que es la de la socialdemocracia, que es la idea filosófica que el PINU adoptó como forma de propuesta política, pero al final la palabra democracia, que es la que gira siempre ahí, es la que no estamos respetando. Un ejemplo bien sencillo, ¿puede un Estado totalitarista ser democrático? Probablemente sí. ¿Puede un Estado supuestamente democrático ser totalitarista? Lo tenemos más que comprobado y eso es lo que anula la palabra democracia, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de comunismo, creo que en este momento en el mundo solo subsisten 5 países que se les puede declarar comunista, ¿va? 3 empiezan con C porque es China, es Corea del Norte, Cuba, Laos y Vietnam, entendería. Yo creo que no hay más países en este momento que sean comunistas. La pregunta es, ¿esos países están en una crisis como la que tenemos nosotros? No, yo creo que no, tal vez un par sí, otros no, pero al final no es un tema de la ideología, vuelvo a repetir, porque luego si hablamos de la democracia en América Latina, cualquiera que sea un poco acucioso, y con esto termino, solo dar esta lista, porque la vi. México, Honduras, Venezuela y Ecuador están considerados en América Latina los países que no tienen democracia. México, Honduras, Venezuela, Ecuador y Cuba. Miren qué interesante. Pongamos ese... Mira la cara que pone. No, sí. Hablamos lo de México me extraña, pues sí, coincido. No, pero yo cuando dijo México me acordé de Narcos México. Yo, discúlpeme, abogado, discúlpeme, don Olvan, igual nuevamente. Eugenio y el público, pero la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y la Presidencia me obligan a ir a una cadena nacional. Ya volvemos con más de la entrevista. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El Partido Liberal Demócrata abrió el camino a negociaciones para formar coalición de gobierno con socialdemócratas y verdes. Hasta ahora marcha todo bien, opina Keir Alexander Scholz, pero no va a ser nada fácil. El comienzo fue exitoso. Menos de un mes después de las elecciones generales en Alemania, los socialdemócratas, los liberales y los verdes completaron con éxito la llamada fase exploratoria. Durante estas conversaciones se sondea si existen suficientes puntos en
en común para entrar en las negociaciones oficiales de la coalición. Es decir, que si los hay, la Navidad como meta para un nuevo gobierno parece factible. No solo Alemania podría ahorrarse un largo periodo de suspenso, sino también la Unión Europea y otros actores políticos internacionales. Todo muy bien si no fuera por los grandes peros. Como se prometió la formación de gobierno en Alemania, no se ha transformado hasta el momento en una feria de vanidades mediáticas, especialmente si se recuerdan las últimas veces cuando los medios de comunicación eran alimentados casi exclusivamente con ese tema. Este ha sido un informe para 11 Noticias. ¿Qué pasó con esta alianza? Doña Narrala se unió a doña Xiomara. Los nacionalistas afirman que ambos iban para abajo en las encuestas, que son débiles y por eso se unieron. Don Olman, ¿qué piensa usted de esta unificación de Narrala con Xiomara? Narrala al final quedó designado de libre, y el Pino, su emblemático partido, y el de Germán queda mal, como también los diputados de Narrala no tienen candidato, no hay candidato en el Partido Salvador de Honduras, y el Pino hizo una unidad con un candidato que al final se retira y va a quedar de designado de libre. Sobre esto, don Olman, por favor. Raúl, muchas gracias. Quiero que me permita unos 30 segundos para decirles que a mí me satisface alternar con Eugenio y con Germán, obviamente, y no digamos con el moderador del programa, Raúl, porque estos programas deben llevar el propósito de generar reflexión en el pueblo hondureño. Aquí no estamos para estar apoyando o criticando, sino un análisis objetivo de lo que está pasando, pero para que el pueblo hondureño vaya encontrando los caminos de solución de los problemas. Y yo quiero decirle algo, qué oportuno esa noticia que está dando de las negociaciones en Alemania entre los verdes, los socialdemócratas y el otro partido, porque eso nos indica a nosotros y nos enseña qué es una alianza, para qué sirven las alianzas. En Alemania, en España, no se disputan chambas, no es por el pleito de puestos, no es por satisfacer orgullos personales o de alguna manera buscar revanchismo, sino que es sencillamente la persecución de la ejecución de programas, de políticas de desarrollo. En el caso de Alemania, el sostenimiento de una política que ha venido durante 14 años de Merkel, manteniendo a Alemania en uno de los primeros lugares del mundo, en particular de solidez política, de solidez económica y de un bienestar social que es envidiado por todos los países. ¿Qué está pasando en Honduras? Mire lo que nos preocupa a mí particularmente, y yo estoy seguro que Eugenio y Germán lo comparten. Uno es la indefinición que hay que con todo esto. Aquí no se ha definido absolutamente nada. El pueblo hondureño, los que han adversado a este gobierno durante los últimos 12 años, ha estado ansioso de ver que las fuerzas políticas de oposición, por una vez en la vida, entiendan que por encima de los intereses partidarios está el interés del país. Y esa es la esperanza que el pueblo hondureño ha tenido. Pero la manera en que se han estado desenvolviendo los acontecimientos no nos garantiza eso, no nos da un hálito de esperanza de que después del 28 va a ser un parteaguas en el que podemos decir la Honduras de antes y la Honduras de después. ¿Por qué? Porque no sentimos que estas acciones políticas giren alrededor de objetivos. En primer lugar, los candidatos no han expuesto con claridad meridiana y sobre todo comprobando que son viables, que se puede llevar a cabo lo que están proponiendo, y nosotros vemos en algunas de las propuestas de los candidatos, propuestas que ya están desgastadas. Por ahí persiste ese populismo barato
ese populismo que ya está demostrado que no funciona, ese populismo que contradice, por ejemplo, las políticas de creación de pleno empleo, ese que va a otorgar un ingreso familiar permanente y no la dádiva del subsidio ocasional, que lo único que produce es precisamente más pobreza. Y yo quiero abordar un punto muy importante. Los partidos políticos continúan aferrados a la falsa idea de que todavía existe un voto duro. Se han olvidado de que las encuestas nos están dando que más del 40% del electorado hondureño no es las propuestas de los candidatos en contienda. Con 40% cualquiera gana. Eugenio, yo creo que yo como aspirante en algún tiempo, yo hubiera dado gracias al cielo de que yo tenía la capacidad. Bien, vamos a ver si recuperamos, don Eugenio. Sí, realmente el tema es que ¿qué es esta, en términos pragmáticos, qué es este acuerdo político? Es un acuerdo político que en principio gira en torno a estar en contra de. O sea, ese es el principal elemento de entrada cohesionador. ¿Y en contra de quién? Bueno, ¿qué es lo que está desarrollando Golba? Del Partido Nacional y particularmente de la vinculación de este partido con Juan Orlando Hernández y una serie de cosas donde un enorme sector, que eso no lo podemos negar, de la ciudadanía hondureña, de la población hondureña, coincide en ese deseo de que deben de dejar de gobernar. Yo creo que ahí hay un sentimiento y eso es lo que lo lleva. Por eso, en otras condiciones, a pesar de que fue un acuerdo súper discreto, hecho en pocas horas, hecho en la madrugada, al final, incluso la gente más cercana a Salvador, que fue quien más reclamó, al final reclamaron, pero a la vez dijeron apoyamos simultáneamente. ¿Va? Estamos con un grado de molestia, pero cuentan con nosotros. No era lo que queríamos, pero vamos con doña Xiomara y la vamos a convertir en presidenta. Y está ese discurso. Y eso tiene que ver porque ellos mismos sienten esta aspiración de que este gobierno debe haber alternabilidad. ¿Y es correcto eso? Yo creo que sí. Yo creo que hay una claridad en varios sectores políticos de que un gobierno de continuidad, de continuismo, en el estilo que se ha hecho, sería realmente devastador para el país. O sea, yo creo que eso está bastante claro, ¿no? Ahora, que en términos para el país, en términos cualitativos y en términos democráticos, estar en contra desde mi perspectiva, se acaba el 28 de noviembre. Y la pregunta es, para gobernar, estar en contra ya una vez que se ha sacado un gobierno, efectivamente no basta, es insuficiente. Entonces, ¿cuáles son las bases de estructuración? Hablan de un gobierno de integración, yo creo que eso es bueno, pero desde ese momento, ¿cómo integrar un gobierno? Y luego, ¿cómo gobernar? En el sentido de cuáles son los principales puntos reales, concretos, de coincidencia y de impulsar, son los puntos que a mí me parece que son críticos y que requieren mucha madurez, mucho trabajo democrático, mucho liderazgo democrático, que es uno de los grandes ausentes que tenemos, no solo en el Estado, sino también en los partidos políticos. Entonces, de hecho, a veces aparecen supuestos acuerdos que son totalmente inciertos y que no hay una garantía de que eso se pueda cumplir. Como por ejemplo esta idea que expresó Narrala de que yo voy a dirigir el Congreso. Eso depende de un montón de factores. El Congreso es de los poderes, bueno, Ulman ha sido precisamente el diputado y es de los más inciertos de cómo se va a jugar allí una definición de cómo quedan esos resultados.
Efectivamente, entonces eso no está claro, ¿no? Entonces para mí ahí es donde empieza el problema serio para el país, pensando en una consolidación democrática y pensando en una para enfrentar los grandes problemas nacionales. Y el otro tema, Raúl, mira, ¿sabes qué también deja claro esto? Usted se acuerda que hasta hace poco había todo un discurso del tripartidismo. Sí. Mire, aquí el sistema político todo funciona igual. Viejos y nuevos. ¿Verdad? Viejos y nuevos. De todos los partidos minoritarios, los que analizamos la política y también en la ciudadanía, siempre existe cierta diferencia, y no porque están acá en este panel, con el PIB. Siempre existe cierta diferencia de planteamientos de seriedad en la política. Pero después de ahí, todos los partidos políticos minoritarios terminaron siendo calco y copia del bipartidismo tradicional. Casi igual. ¿Verdad? Y empezaron probablemente no así. Hay una historia de la democracia cristiana diferente a cómo terminó. Hay una historia incluso de inicio diferente a unificación democrática de cómo terminó. Mire, nadie se imaginó de los que... alguien, imagínense como Matías Funes u otros que lo apoyamos, nadie se imaginó una alianza de una unificación democrática con David Chávez, por ejemplo. O sea, aquí a pesar de... ¿Y el Pino aquí cómo quedó? Se han roto mucho los problemas programáticos de principios y se han colocado los intereses personales en primer lugar. ¿Qué tanto dañó esto al Pino? Mira, el Pino, viéndolo como ahora está en esta alianza, a pesar de que, bueno, han expresado doña Doris el apoyo como ella, la que estaba representando en la alianza, yo lo que siento es que el Pino en los últimos procesos electorales, con todo respeto, se ha ido evaporando en su institucionalidad y que ha ido perdiendo mucho de la identidad partidaria y que ha sido un aliado que le han llamado aliado, pero probablemente que no se le ha considerado a ese nivel. A mí me parece, yo voy a decirlo aquí muy abiertamente, por mucho que yo esté de acuerdo que se haya producido la alianza, para que salga el Partido Nacional, porque también lo voy a expresar claro, pero me parece grosero y desleal de que dos partidos se junten y que luego alguien de un partido llegue a un acuerdo y que el otro partido en su institucionalidad y en su principal figura que acompañaba hasta el otro día se haya dado cuenta. Estoy de acuerdo con usted. Me parece a mí, o sea, yo creo que eso, desde una perspectiva democrática, mire, yo puedo tener una... Enfoquen a Germán y también ahí a don Solo Olvan. termino con esto. No, es que quería que los enfocaran, porque puso una cara de tristeza a Germán que... Claro, porque eso es inadmisible. Mira, eso no es inaceptable porque, mira, en la política, por mucho que la política tiene su juego, y hay que aceptarlo. La política, incluso Max Weber decía, si alguien cree que la política es para salvarse, que deje la política y se vaya a la iglesia corriendo, porque aquí en la política no se va a salvar. La política, decía Max Weber, está más cerca del infierno que del paraíso. ¿Y qué quería decir con eso, Weber? Que la política siempre existe cierto juego de negociación, de estrategia permitido entre comillas. Yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Luis Zelaya, que genera simpatías éticas, políticas, porque las genera, a mí me parece correcto, pero por ejemplo, tiene un principio que en política no le funcionó ni le va a funcionar. Y es, por ejemplo, decir, yo con fulano de tal nunca me asentaría. O sea, usted puede, y acá alguien puede decir en términos personales, yo con ese fulano jamás me voy a sentar, en términos de una ética personal. Pero si el día de mañana usted dirige una fuerza política... Pensará Simel. Lo contrario, una fuerza política, ¿me entiende?, que tiene peso en el país y hay otra fuerza política, por muy contraria que sea, y usted necesita para el bien del país sentarse y tomar un acuerdo, aunque sea mínimo, tiene que tomarlo por el país. Ah, claro. ¿Va? Y ahí está lo que se llama en política la ética de la responsabilidad. ¿Va? Entonces yo creo que esta jugada hacia el Pino me parece a mí totalmente, en términos democráticos, si uno se considera un demócrata, desleal, porque aún con esos elementos... Fue grosero eso. Grosero, aún con esos elementos de que la política se vale en ciertos juegos,
siempre existen unos mínimos éticos y de lealtad. Germán. Mire, es como, solo termino con eso. Sí. Mire, estamos degradando tanto la política. Eso de que usted, por ejemplo, hoy vaya a las internas por un partido y el día de mañana usted es enemigo de ese partido y salta a otro partido. Eso no lo teníamos en Honduras nosotros. Sí, bueno, es complicado y Te veo un poco abatido. Algunas cosas que se dicen duelen, ¿verdad? Porque como bien tú señalabas y lo que estaba expresando Olvan Valladares, el PINU, y bueno, espero que no sea marca registrada, ¿verdad? El PINU era el grillo de la sociedad, ¿verdad? Así políticamente, porque era una reserva moral fundamental. Nadie puede señalar al PINU de los años de Olvan Valladares, de mi padre y de las otras personas que representaron al PINU en el Congreso. La pregunta es ¿por qué la sociedad, por qué el pueblo no lo favoreció más con su voto, ¿verdad? Porque nadie puede criticar las actuaciones políticas del PINU en ningún momento. Y ahora creo que quizás no se pueden criticar, excepto de haber caído por inocentes tal vez, o por no haber tenido solidez en las estructuras y haber sido víctimas de fuerzas arrasadoras que vinieron y lo desnaturalizaron y lo desarticularon a tal manera que, como bien señalaron, me guste o no, pareciese haber desaparecido. Sin embargo, sigue ahí. Yo creo que la ideología funciona. Hay personas, habemos personas que creemos en el partido, que creemos en su ideología y que creo que puede rescatarse. No sé si todavía es viable o si es o no, pero al final yo quisiera, en la línea de pensamiento que tú planteabas, el otro día platicaba con una muy buena amiga y hablábamos de lo que es el análisis del momento político que está viviendo. Entonces, hoy podríamos hacer un análisis y decir, como bien tú decías, ¿a dónde nos vemos en 40 días? Nos vemos en una elección buena, transparente, que va a tener un resultado positivo y que la ciudadanía hondureña, el pueblo en general van a decir, viva, ¿va? Con civismo, esto fue una fiesta electoral. ¿Nos vemos en ese escenario? Lamentablemente creo que no, ¿va? Luego, voy a hacer un resumen muy breve, ¿va? Puedo pensar en los últimos 4 años de gobierno que están seriamente marcados por una violación constitucional, ¿va? Por ejemplo, ¿va? Hablando de la institución, hablando de lo que es crear institucionalidad. En este gobierno, yo ya ni me acuerdo cuántos PSMs se han creado. Se ha gobernado a punta de PSM y eso ha destruido la institucionalidad del país también. Luego puedo hacer un análisis a 8 años, donde creo que tal vez hay menos cosas que criticar. Luego me voy a 12 y me sumo al Congreso, luego caemos en otro gobierno liberal y así podemos ir hasta 32 años donde podemos hacer un análisis de toda la evolución política del país desde que iniciaron los procesos electorales nuevamente, donde retornamos a la democracia. Pero bien, eso es pasado, que creo es muy importante, lo valoremos porque, como dicen, el que no estudia su pasado está condenado a repetirlo. Y si fuera un buen pasado, pues repitámoslo, pero no es bueno. Luego entonces, rompemos ese tema y entonces hablé de 40 días. ¿Dónde nos vemos en 100 días? Va a haber toma de posesión, va a haber una transparencia en todo este escenario. No lo sé. Y luego, asumiendo que en esos 100 días tome posesión un nuevo gobierno, ¿dónde nos vemos dentro de 4 años? Esa oferta política que tenemos y todos estos contendientes realmente, y lo digo con toda franqueza, creo que lo dijimos antes en otro programa, yo no veo en este momento ninguna propuesta formal, seria y contundente. El país está despedazado, ¿ah? Es una realidad. Más allá de que confiemos en Xiomara, de que confiemos en Tito, de que confiemos en Yanni, y no voy a mencionar a los demás, algunos me lo sé, pero como decía esta misma amiga, si me preguntan por todos los candidatos salgo aplazado porque no los conozco a todos. Voy al punto final de esta reflexión. ¿Hay realmente en la mesa una propuesta seria? Tenemos una situación económica complicadísima.
Estamos en medio de una pandemia. Estamos a punto de sumar 2 años que en educación hay que borrarlos porque no existe formación en todos estos alumnos. Luego tenemos el tema salud, luego tenemos el tema civismo, porque ese es el tema que más me preocupa. Tú ves que vivimos en una sociedad en la que desde que abrís los ojos estás recibiendo agresiones civiles permanentemente. Si encendés el radio no hay nada bueno que oír, ¿va? Porque solo es cheque, 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 cheque y te da depresión. No sabes si vas a volver a tu casa ese día o qué te va a pasar. Si vas en un vehículo, el autobús no respeta la bahía, el taxista se te mete por donde quiere. Y voy a contar una anécdota y con esto cierro esta intervención de la reflexión social que tenemos que hacer, porque lo voy a repetir una vez más. El país a nivel de gobierno es lo que somos como sociedad, porque no voy a aceptar, me niego a creer que la gente se vuelve esos malos gobiernos que hemos tenido cuando llegan al gobierno. Son así desde antes y además no sabemos elegir porque, como le decía en otro sitio el otro día, tenemos derecho a votar, pero creo que el sistema electoral no nos permite ejercer el derecho a elegir de manera genuina y con una representación real. La ley electoral nuestra necesita muchas reformas y cuento la anécdota. Mira lo que me pasó. Voy en el bulevar y viene un bus, el más grande que te puedas imaginar, haciendo 100,000 malabares en una calle que está repleta de vehículos. Y como pudo se fue metiendo. Llegué a un punto donde tomó una mala dirección, logré adelantar, pero me lo volví a encontrar nuevamente porque él seguía haciendo todos los malabares que estoy mencionando. Fíjate, Raúl, y para que lo valore toda la gente, en la calle donde yo estaba había un camión estacionado y el tipo se tiró de una manera tan irresponsable que dejó las 2 puertas del autobús en el camión que estaba estacionado. Cuando yo vi eso dije, vaya, hoy no voy a llegar a mi casa. ¿Qué creen que ocurrió? El autobús no se detuvo ni un segundo, siguió avanzando, dejó las puertas tiradas, el tipo del camión llegó, en la cola que había no había nada que hacer, entonces me puse a reflexionar, ¿este tipo está loco o qué? Y luego empecé, tú no sabes si ese tipo tiene que llegar a tal hora al punto porque lo está esperando el que le cobra el impuesto de guerra. No sabes si está haciendo la maniobra porque está siendo amenazado. Y empecé a reflexionar un poquito de cómo vivimos en una sociedad que, como digo, civismo muy poco y se ha dejado de construir, y creo que eso es fundamental en la nueva moral que tienen que mostrar los políticos. Y vuelvo a repetir, no quiero criticar porque quiero ser propositivo, pero a mi criterio esta repartición de puestos y este acuerdo político no nos educa ni nos hace creer ni crecer cívicamente. Don Olban. El micrófono, don Olban. Discúlpeme las interrupciones porque hemos tenido problemas con la interconexión aquí en esta zona. Yo quiero dejar sentado aquí para la población hondureña también, que yo creo que deberíamos hacernos el firme propósito de que el 28 de noviembre sea el inicio de una nueva era para este país. Honduras no puede continuar experimentando con políticas, con acciones que lo único que han hecho en los últimos años es empobrecerla. Cada vez que hemos tenido alguna oportunidad de crecer un poco, de mejorar nuestros estándares de bienestar humano, de crecer desde el punto de vista del bienestar de la población, lo desbaratamos. También yo quisiera pensar que, estoy pensando y lo estoy deseando vehementemente, que los resultados de esta contienda no vayan a servir como trampolín para los revanchismos. Eso me preocupa enormemente. Que no vaya a servir para repetir errores que han mantenido a otros países hermanos de la América Latina
y lo han conducido a los peores desastres sociales, económicos, culturales, morales, porque Honduras no está para eso. Nosotros tenemos que ver hacia un futuro que nos prometa que los hijos de nuestros hijos son los que van a beneficiarse precisamente y van a vivir mejor. No podemos continuar con esta vorágine, esta violencia donde está despedazando. Miren el narcotráfico, cómo está corroído. Es un cáncer que se ha metido en las entrañas de nuestras autoridades. Este caso de Talanga no debe verse sencillamente como un éxito de una policía. No, hay que verlo al revés. Es como un deterioro de la sociedad. Y es como la ausencia de liderazgos genuinos, transparentes, preocupados, moralmente formados. Porque en Honduras aquí ha habido errores conceptuales. Por ejemplo, el de algo que yo siempre me he opuesto es pensar que Honduras es violento por la pobreza. Si Honduras fuera violento por la pobreza, el 80% de los hondureños fuéramos violentos. Y no es así. Nosotros vemos cuántos municipios hay, cuántas regiones del país donde no se da en todo un año un acto violento en la ciudadanía. Eso quiere decir que lo que hemos estado perdiendo es perdido el sentido de los valores. Eso es lo que hemos estado pasando, aconteciendo. Y eso tiene que ser una transformación, una revolución cultural, una revolución que nos lleve hasta modificar nuestros patrones de educación, de que desde que le estén párvulos un niño empiece a sentir que hay patrones de conducta, existe el bien y existe el mal, existe lo legal y lo ilegal, lo feo y lo bello. Ese sentido de los valores es el que hemos perdido nosotros. Y por eso es que el 28 de noviembre tiene que constituir eso. Si volvemos al reciente pasado, miren, y yo soy más drástico, yo no atribuyo la situación nuestra solamente a vos. Si nos vamos al reciente pasado, podemos decir que nos estamos deteriorando desde hace 20 años. Y que nadie se llame a colocarse una medalla de probidad, de honestidad, de preocupación por el país, que ninguno de los gobernantes que hemos tenido hasta este momento en los últimos 30 realidad, cuestiones honrosas del campo, puede decirse que ha hecho lo mejor para este país. Entonces, y quiero hacer una advertencia final, Raúl. Mire, en relación en relación con el Partido Innovación y Unidad, yo creo que Germán y Edgar ya lo dijo con bastante propiedad, y es que al partido no se le puede señalar desde su fundación en el año 70, que fue creado, no se le puede señalar como que alguna vez se alineó con la ignominia, fue partícipe o fue comparsa de ninguno. Yo recuerdo mi primera experiencia en el Congreso, lo que me dejó con un nudo en la garganta fue cuando el presidente del Congreso me cortó el micrófono porque me opuse tenazmente a la terminación de lo que habíamos empezado con la reforma agraria y la transformación de la producción agrícola en el país, y sobrevino la famosa ley Norton, cuando el presidente del Congreso me dijo a mí, ¿cómo es posible que un novato venga aquí a destruir horas y horas de trabajo hasta de un extranjero que ha venido a ayudarnos? Para mí eso fue algo como una puñalada en lo más hondo del sentimiento. Alegar que teníamos que aceptar la ley Norton, que fue la que destruyó el acuerdo, el decreto número 8 de Osvaldo López Arellano, en que se transformaba y se hacía un intento por transformar la producción agrícola y el estatus de la tierra en el país. Era un intento, pero vino ese gobierno del año 90 y dio al traste con todo lo que habíamos logrado. ¿Para qué? Para que al final del cuento
los campesinos que habían sido beneficiados con tierras se convirtieran precisamente en terratenientes, vendieron unidades de producción que debieran haber continuado siendo propiedad del Estado, pero adjudicados para la explotación del campesinado, y que si el campesinado, la siguiente generación no estaba dispuesta porque se habían hecho abogados, ingenieros, médicos, lo que fuera, y no querían seguir siendo campesinos, entonces reconocer las mejoras y adjudicar eso a otro grupo de la población campesina que necesitaba precisamente una esperanza de progreso. Entonces, si no vemos noviembre, el próximo mes de noviembre, como el parteaguas, que repito, si no vemos como la única oportunidad que tenemos antes de caer precisamente en los niveles más deplorables del subdesarrollo, de la violencia, del analfabetismo, de la insalubridad, del oportunismo, del continuismo lacerante, de la entrega del país a intereses extraños, que lamentablemente estas elecciones nos han desviado la atención de algo más grave que hay, precisamente, que es el modelo de las sedes y la entrega del país y la soberanía jurídica, la soberanía territorial. Si no partimos, yo creo que este país va a continuar exportando gente, exportando talentos, exportando mano de obra, porque es lo único que va a quedar. Yo les pido a mis hijos que formen a sus hijos, pero para que se queden aquí y que aquí traten de encontrar ese sueño que todos los humanos tenemos. Yo voy a hacer un vaticinio. Yo, conociendo a Doris, una persona que ha sido un orgullo para el partido en los últimos años, una persona que ha sostenido la imagen del pino de la socialdemocracia en un congreso donde ha aflorado el tilín, como decía Pineda Ponce. Yo creo que la interesa de Doris va a ser que, si en caso de ganar esa alianza, si se desviaran de los principios que el partido ha venido apoyando y durante toda su vida, Doris va a ser una de las que va a renunciar, precisamente para demostrar que no está atada a una chamba y que lo que el partido persigue no es figuración, sino sencillamente el bienestar del pueblo. Vamos en pos de la nueva Honduras y estamos seguros que el pueblo hondureño va a respaldar esa idea. Don Olban, ¿quién presidía ese congreso que le cortó el micrófono ahí? Fue don Fito Irías, para decirlo con nombre y apellido, porque lo que necesitamos en el país es empezar a señalar a los responsables con nombre y apellido. Qué lástima, porque después hicimos una cordial relación con Fito, pero eso no se me va a olvidar jamás, porque fue precisamente cuando me opuse a la manera en que se estaba cercenando un intento de cambiar las cosas en este país, y sencillamente se me cortó el micrófono. Se me violentó mi derecho como representante de un sector del pueblo de poder expresar y de oponer a una ley que a la larga resultó extremadamente perjudicial, porque dejamos de ser productores para convertirnos en importadores hasta de alimentos. Preguntaba esto porque no solo en ese congreso de Fito Irías, sino que en todos los congresos, y con la experiencia periodística que tengo y lo que sé de política, hay un montón de, ahora hay no sé cuántos diputados, cuántos aspiran a ser diputados. Si son un montón de partidos, es una tendalada. Y que yo voy a hacer esto en el Congreso, y que yo voy a hacer esto otro, y que mentira, hombre, ni la palabra les van a dar. Ni la palabra. Y eso que don Olban, un diputado destacado, un hombre de la política destacado. Pero la verdad, esos muchachos, o esas muchachas, o esos señoras y señores que andan diciendo, yo en el próximo Congreso voy a proponer, no va a proponer nada, porque no les dan la palabra. O sea que, paja. O sea, ahí es paja, no les dan la palabra. O sea, don Olman, Fito Irías le cortó el micrófono, ¿qué esperan los demás? Hay diputados que pagan ahí que nunca hablan. Y que ni al ícono, Raúl, ni al ícono de Ramos Soto le han permitido entrar para protestar en estas últimas barbaridades que se han cometido en el Congreso.
entonces no digamos los partidos, los diputados de oposición. Y esto no estamos hablando solo de los nacionalistas, esto ocurrió también en gobiernos liberales, solo que eran más cuidadosos en la manera en que hacían estas cosas. Sí, voy a hacer una pausa y continúo con mis invitados. ¿Cuál es el rol que va a hacer el Partido Liberal en estas elecciones? También lo abordamos en un momento. Ya volvemos con más de la entrevista. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Edith, te voy a enviar lo que los periódicos sacan hoy del Partido Liberal y de su candidato, para que lo vayamos poniendo antes de preguntarle a don Olban, a don Eugenio y a don Germán sobre el Partido Liberal de Honduras de cara a las próximas elecciones. Ahí te lo mandé. Sí, ponelo. Por ejemplo, dice uno aquí, acércame eso de vos, si vos tan amable. Gianni Rosenthal. A mí no me han ofrecido nada, dije Gianni. Eso fue ayer. El candidato del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, afirmó el Partido Liberal no está en contra de las alianzas con el objetivo de derrotar, no está en contra de las alianzas con el objetivo de derrotar al Partido Nacional. Como Partido Liberal no estamos en contra de las alianzas, aunque a mí no me han ofrecido nada, pero estoy dispuesto a escuchar, dijo Rosenthal. Central Ejecutivo optó por reacomodo de fuerzas en los 18 departamentos. El Consejo Central Ejecutivo suspendió la reunión de ayer con los candidatos a alcaldes y diputados liberales de todo el país. A través de un comunicado a continuación se escribe anunciando que optó por enviar comisiones a los 18 departamentos del país. Otro. Gianni Rosenthal asegura que el Partido Liberal no está en contra de las alianzas, está dispuesto a escuchar, dice otro medio impreso. Otro, El País, este es de rotativos de San Pedro Sula. Aquí es Diario de la Prensa, creo. Liberales continúan analizando la alianza, dice Diario El Heraldo, aunque se convocó a una reunión con los coordinadores departamentales de campaña, alcaldes y diputados del Partido Liberal para analizar una alianza con el resto de las fuerzas opositoras. El encuentro no se concretó y en su lugar continúa el diálogo a nivel nacional. ¿Hay otro? Ahí tienen a doña Doris allá abajo. Fui ingenua, dice Doris Gutiérrez. Bien, ese es el último, ya no hay más. Ahí está, ¿ve? Este es Tiempo. Partido Liberal realizará consulta ante nuevo escenario electoral. Eugenio. Sí, bueno, yo creo que los tiempos se cortan, Raúl, los tiempos corren, se cortan, se estrechan, y me parece que el Partido Liberal de nuevo está en una situación de un proceso electoral difícil. No ha logrado ser un contendor de frente, de disputar de manera directa la presidencia de la República. Podemos afirmarlo a estas alturas, salvo cosas excepcionales, en 3 procesos electorales continuos. Se ha quedado bastante siendo un jugador donde no sabe si correr a la derecha o correr hacia la izquierda entre la polarización que las elecciones han significado en los últimos 2 procesos. Y creo que la redefinición de su papel en el nuevo sistema de partidos políticos todavía no lo logra identificar y viene arrastrando una tendencia bastante complicada, Raúl, y es que a pesar que tiene una base bastante significativa, comparativa, yo siempre lo he dicho, con Libertad y Refundación, muy potente del Partido Liberal, cuando ves los votos que saca en primarias, o sea, un caudal que siempre está por arriba de Libertad y Refundación, la cantidad de alcaldes que logra mantener, bastante potente también, pero empieza a complicarse hacia el legislativo y hacia el ejecutivo. Y va generando un patrón que si se repite ahora en este 2021 va a ser muy complicado
y es que su patrón es el siguiente, que en vez de crecer para avanzar hacia la presidencia, decrece en cada proceso electoral general. ¿A qué me refiero? Que don Mauricio Villeda, por ejemplo, los datos que yo he trabajado en el tribunal, entre la primaria y su votación, el Partido Liberal perdió 80,000 votos. Don Mauricio Villeda, que fue en el 2013, ¿no? Y luego, don Luis Zelaya perdió 200,000 votos entre los votos obtenidos en la primaria y la general. Entonces la pregunta es, ¿y ahora? Que está fragmentado. Recuerdo una cuestión, que en el caso de don Mauricio no tenía la discusión interna que tiene ahora. Creo que tampoco esta Gabriela le hizo esa discusión y esa separación a Luis, a pesar, probablemente no lo apoyó de fondo, pero en todo caso no estaba ese ambiente. Y ahora está el ambiente de que el partido no logra unirse y está en esa disyuntiva de apostarle a su identidad propia y mantenerse solo o irse a la alianza. Ambas creo que le significan riesgos, amenazas, no va a salir bien librado por cualquier camino que se corre, y su desafío más grande es realmente preguntarse si va a lograr su espacio de cómo actuar en ese nuevo sistema de partidos políticos y sobre todo cómo se va a mover de cara a una alternabilidad y un triunfo de Xiomara Castro. ¿Qué le conviene al Partido Liberal? ¿Unirse con Xiomara o que el Partido Liberal vaya solo en las elecciones? Mira, así como está ahorita el momento de cara al 28 y todo el problema de movimiento interno de las bases, que aunque no sea, sí creo que es fuerte, y el vaciamiento que ha venido teniendo, llegar a un acuerdo político probablemente más trabajado, más discutido que esto que se dio en una noche, y posicionarse al buscar la alternabilidad para luego plantearse, buscar su propio rumbo en un nuevo horizonte político, como lo ha planteado Olban después del 28. Don Olban, que su comentario sobre esto del rol del Partido Liberal en estas elecciones. Historia del Partido Liberal, si nos remontamos a la historia del Partido Liberal, veremos que el Partido Liberal siempre ha sido atractivo para las juventudes. Estoy hablando desde inicios del siglo pasado. Sin embargo, esa historia nos indica que el Partido Liberal cada vez que ha perdido, y esto lo puedo yo garantizar por la observación desde el año 48, en que yo tengo más o menos sentido, aunque estaba muy joven, pero las circunstancias de familia, el entorno, me hacían estar consciente de lo que estaba pasando políticamente. Pero si usted se va etapa por etapa, usted verá que el Partido Liberal no le han ganado. El Partido Liberal se ha dejado ganar las elecciones y las contiendas por los pleitos internos de las figuras principales del partido. En algún momento, recuerdo yo los pleitos de Vida Morales con Modesto, Bueso Arias, una figura que hubiera transformado el país para 100 años, perdió precisamente por la inquina que se tuvo con Modesto Rodas, que le aflojó y Bueso Arias perdió contra una figura desconocida totalmente como era don Ramón Ernesto Cruz en la política hondureña. Y así por el estilo hemos venido observando pleitos. Don Beto Reina, en el principio, en las primeras de cambio, también recibió la oposición de su propio partido. Y hoy vemos un Partido Liberal enfrascado en una lucha interna que a nadie es desconocido, lamentablemente por la falta de visión de cuerpo, espíritu de cuerpo, que debió haber estado vivo en todos los dirigentes del partido en los últimos 15, 20 años. Y seguirá perdiendo si continúa precisamente en eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestros partidos tradicionales han girado alrededor de figuras políticas personalistas y no alrededor de ideologías. Yo le garantizo que usted hace una encuesta entre los militantes liberales, nacionalistas y lo que quiera, y aún dentro de nuestro Partido de Innovación y Unidad, que teníamos muy arraigados los principios socialdemócratas, los estudiábamos, sabíamos
de lo que estábamos hablando. Sin embargo, por una tendencia que no sé si es generalizada, hemos también ido perdiendo ese importante filón de formación política. Y en esta oportunidad, ¿qué es lo que tiene al Partido Liberal en gran desventaja? Cuando podría estar disputando el poder a un partido nacional que todavía mantiene ciertas estructuras. Es el pleito interno. Eugenio dijo algo muy cierto y yo soy testigo de eso. En la Junta de Convocantes, uno de nuestros objetivos era precisamente convencer a los líderes políticos de la necesidad de convocar al diálogo nacional. Y sin embargo, ahí empezaron las figuras de manera individual a oponerse. Destruyeron el diálogo de entrada antes de que se empezaran las discusiones. Ya el diálogo ya estaba siendo objeto de los más desaforados críticas. Entonces, el Partido Liberal en este momento tiene que hacer una revisión completa de su situación y pensar en futuro. Si bien yo predije desde hace mucho tiempo que iba a haber una de las fuerzas en el país, que se iban a ir fumando, siempre dije, pero no es bueno para la democracia ni para el bienestar del país que lo dije, perdón, otra vez interrupción, Raúl, que no era bueno que las fuerzas políticas tradicionales desaparecieran abruptamente, porque eso iba a provocar un desajuste en la manera en que conducíamos el país, pero que gradualmente, si los partidos políticos no se actualizaban, no se modernizaban, no fortalecían sus principios ideológicos, entonces la ley de la naturaleza iba a hacer que los partidos políticos fueran desaparecidos. Y eso es lo que estamos viendo. El Partido Nacional, por ejemplo, después de esta contienda, y ojalá que pierda, porque así lo desea la gran mayoría de los hondureños, va a tener que sufrir un cambio radical en la manera en que ha venido observando y deshacerse de una cantidad de elementos de dirigentes desfasados, ya obsoletos, que han hecho el perjuicio no solo al partido, sino que han perjudicado también al país. Y así por el estilo. Si Libre no modifica su estructura de tipo familiar, si no se desvanece la presencia del expresidente Zelaya, que también crea anticuerpos, y eso tenemos que decirlo objetivamente y sin ánimo de hablar negativamente, es un proceso natural que tiene que ver. Mientras no desaparezcan ciertas figuras, no vamos a tener esperanzas de que el país pueda modificarse. Los líderes son los custodios de una nación, decía un pensador norteamericano. Los líderes son los que llevan a los países a niveles superiores de bienestar. No son las masas amorfas las que lo pueden hacer si no hay talento, si no hay pensamientos, pero sobre todo si no hay voluntades y conciencias y sentido de valores. Entonces el Partido Liberal está en una posición, en este momento no está todo perdido. Repito, hay 40 y pico % de ciudadanos hondureños que no se han alineado y que están esperando una luz en el túnel. Y eso todavía el Partido Liberal, ya no se puede decir nada más. Entre los 15, lamentablemente, entre los otros 15 aspirantes, no hay una figura que en realidad pueda decirse, esta figura puede apelar a ese gran volumen de votos que está ahí dormidito, esperando. Y estoy seguro que mire, las circunstancias del país están de tal manera planteadas que yo no creo que vaya a haber un abstencionismo muy grande. Yo creo que la gente va a ir a votar, aunque sea en contra de algo, pero va a ir a votar. Germán, Partido Liberal. Yo empezaría diciendo que muchas personas han enfocado este tema electoral en una lucha destructiva, ¿va? Porque en muchas cosas es una lucha destructiva, y no hay mucho más que decir con lo que han dicho tanto Eugenio como Olman Valladares, pero yo creo que sería grave para la política del país
que el Partido Liberal no crezca y no rescate lo que ha sido, porque es una fuerza política demasiado grande, que tiene demasiados efectos en lo que ha sido la vida en general del país, y creo que como tal debe ser rescatada. Claro, tenemos ese problema de, lo voy a llamar la indisciplina. ¿Se imagina, Raúl, tú que eres liberal, al Partido Liberal con la disciplina del Partido Nacional, por ejemplo? ¿Ah? Y realmente eso hay que decirlo, el Partido Liberal no es disciplinado, todas esas luchas internas lo dañan. Bueno, es más, con el respeto para los seguidores, el nacimiento de Libre es producto de ese tema interno, del Partido Liberal, esas luchas internas, y Libre, que se desprende del Partido Liberal, no funciona de una manera muy distinta, ¿va? Porque tiene esa misma génesis, y eso obviamente es parte de la naturaleza de las fuerzas políticas, pero creo que deben de alguna manera transformarse y mejorar, porque como bien dijo Olvan Valladares, hay toda una fortaleza pendiente de sumarse, porque 40% del electorado esperando decidir por alguien es algo que vale la pena trabajar. Sin embargo, siento yo que al momento que está viviendo el país, y ahí me desprendo un poco de la idea del Partido Liberal, cualquiera que ganase en este momento, si realmente quisieran anteponer los intereses de país a los intereses particulares, partidarios o de ciertos grupos económicos, sociales o lo que sea, creo que la mejor apuesta sería crear tal vez algún gobierno que lleve una coalición de todos, ganadores y perdedores, porque el país urge de unidad, el país urge de alguien que, como bien dijo Olvan, lidere un proceso en el cual la familia hondureña deje de seguir pensando en lo que tú decías hace un rato, yo no me voy a sentar con tal persona. Sin embargo, se terminan sentando, pero solo para fines negativos. Yo pienso que tanto en Libre como en el Partido Liberal, como en el Partido Nacional y en las demás estructuras existentes, no voy a olvidarme del PINU, Democracia Cristiana, hay personas de peso, personas que moralmente y profesionalmente pueden ser las personas que lleven los destinos del país a un mejor sitio. Lamentablemente, si porque este es liberal o el otro es libre, yo no soy capaz de constituir un gobierno con las mejores personas por razones de sesgos políticos, creo que el país podría estar perdiendo la oportunidad de constituir un gran gobierno. Dice Juan Ramón Rivera que los liberales somos beligerantes. Dígale a Germán, por eso somos liberales. Está bien, la beligerancia yo no la critico y me parece muy bien. Eso lo iba a exacerbar que posiblemente podamos decir que el Partido Liberal es un partido más democrático que los otros y que por eso se da tanta situación. Perfecto, yo no critico la tema de la beligerancia porque al final eso es fundamental, pero debemos reconocer objetivamente que beligerancia o no, desorden o no, indisciplina o no, está afectando al partido y lo ha afectado. Por ejemplo, coincido perfectamente con lo que decía Eugenio. A mi criterio, la muestra que se dio en las elecciones internas del Partido Liberal es algo bien importante. Hay ahí un sentimiento muy fuerte de gente que está diciendo, aquí estamos, señor, deme algo bueno que yo voy. ¿Ah? El pueblo, la gente, tú decías el otro día, al hondureño le encanta la política y coincido con Olvan con el tema de la sed de ir a votar, pero voy a repetir, creo que la forma en que está estructurado todo esto no le permite al hondureño realmente elegir y que mucha gente se sienten desencantadas porque fueron a plasmar un voto y cuando ven el conteo, que si el residuo, que si el coeficiente, que si el esto, y terminan quedando personas que no tenían prevista, la persona no termina de entender el sistema electoral y sienten o se quedan con una sensación de que el que los va a representar no tiene la legitimidad porque la masa quizás no votó.
¿Cuántos casos hay de diputados que en una línea de votos sacaron más votos que determinada persona, pero aquel que sacó menos votos termina por el tema de la representatividad? Y no lo critico, pero creo que es importante fortalecer una elección que le dé legitimidad, porque independientemente de cualquier cosa, yo siento que el escenario político no ha cambiado lo suficiente como para que un partido venga y arrase en las elecciones. No, yo siento que, aunque coincido plenamente en que este movimiento o este atajo político que se tomó con esta alianza, componenda, como le queramos llamar, le da una gran oportunidad a Xiomara de ganar la elección, aunque la terminase ganando, no la va a ganar de una manera arrasadora. Y el sistema electoral, como nunca aprobaron lo de la segunda vuelta, no le viene dando a los últimos gobiernos un voto que no le da representatividad legal. La legitimidad no queda, porque si yo solo gano con el 30% de los votos de una elección, no digamos si es menos de eso, ¿cómo voy a tener representación real del pueblo que votó por mí? ¿Por qué? Si yo digo que de cada 10 hondureños, 7 no votaron por mí y terminé de presidente, tengo 7 hondureños en contra. Entonces, eso es lo que creo que se tiene que trabajar, a mi criterio. Sí, vamos a la parte final. Gracias a don Eugenio por estar acá, don Eugenio Sosa. ¿Posibilidades que el Partido Nacional vuelva a ganar cuáles son, Eugenio? Bastante reducidas. La única apuesta que tiene... Es que el arranque fue bastantes. Reducidas. Muy como que se arrepintió al final. Muy reducidas. ¿Sabe por qué? Porque su gran apuesta es el voto duro. O sea, fuera de voto duro no tiene apuesta, posibilidad de crecer. Y ese voto duro está resentido. La pregunta es si AFURA puede llegar al nivel de voto duro que ha tenido el partido. ¿Ya? Y ahí está el gran desafío de la alianza de doña Xiomara, de superar ese voto duro. Trabajar bien, Tito AFURA. Superar ese voto duro de AFURA. Porque yo le digo una cosa también. ¿Y ese discurso de trabajar? Mire, el problema es que trabajar, pero ¿para quién? Y la gente, la lectura que tiene es que han trabajado, pero en un contexto donde realmente han destruido el país. Y aquí opera mucho y funciona ese voto de castigo. Y mire, dentro de ese 40% que dice don Alba, ahí hay que diferenciar. Está los que no tienen partido, pero votan. Que esos son los que a veces se llaman independientes y que no jalan para el Partido Nacional. Pero está también un sector que no vota, que no quiere saber de la política y siempre se va a mantener y probablemente no va a ser menos de un 30%. O sea, si llegamos a un 70% de participación, es bastante. Y yo le diré, ya fue 2.5, o sea, ver la otra cara de la moneda. Es cierto que está toda esta gente que no tiene partido, pero Honduras es de los países que todavía hay voto duro fuerte. 50% va a las primarias. Eso es bastante. Casi como que si fueran generales. De 2.5 que fue a las primarias, lo que queda por ir es probablemente 1 millón. ¿Cómo se mueve ese millón? ¿Cómo se redistribuye? Ahí está el éxito de la posibilidad del triunfo. Ahora, yo le diré algo también, Raúl, y acá a don Alban y a amigo Leicelar. Hay un discurso de que toda esta política no sirve, que es una cosa que está realmente muy mal. Pero a la vez queremos que la gente participe. Entonces yo creo que hay que movernos en una ideal para poder encontrar los desafíos y no perder la energía de que tenemos que mejorar, pero también con un pie de realismo, que esto es lo que tenemos. Y en lo que tenemos, por lo menos mi postura en esta coyuntura electoral, es que es importantísimo que haya una alternabilidad. Quien la puede garantizar es doña Xiomara, que además de todos los problemas que se le atribuyen a Zelaya, y en esa atribución a anticuerpos al expresidente Zelaya, muchas veces se ensombrece muchas cualidades que tiene doña Xiomara y se cree que es nada más un peón como que va a moverse por donde se quiera el presidente Zelaya. Yo creo que puede dar sorpresas a doña Xiomara en una presidencia como mujer. Sí. Don Olban, ¿posibilidades del partido de gobierno de ganar las elecciones? La moneda está en el aire, Raúl. Como bien lo hemos dicho
y Eugenio también y Germán, en el sentido que hay que apelar a ese 40% que se ha manifestado hasta este momento, hasta este día, que no respalda a ninguna de las corrientes políticas en contienda. En cualquier parte del mundo, los partidos estarían enfocados precisamente en conquistar ese sector. Aquí no ha ocurrido eso. Aquí la gente ha estado viendo, los dirigentes partidarios han estado viendo eso, han estado soslayando la existencia y la importancia de ese voto. Ya los votos duros, como bien lo dice Germán, ha ido desapareciendo el voto duro. ¿Por qué? Porque las generaciones están cambiando, porque no son lo mismo a gente de hoy como la que era hace 15 años, ni siquiera la elección del 17 van a ser la misma masa votante que hoy. Hay otros pensamientos, hay una población expuesta a información internacional, la gente está evolucionando y así evolucionan también las costumbres y obviamente lo político. No podemos continuar con un tradicionalismo centenario. En el mundo mismo no existen muchos partidos, Raúl, de 100 años, no existen muchos. En la América Latina en general, desde México hasta abajo, hasta el PRI, ha sido un partido que ha debilitado y ha modificado totalmente sus estructuras para poder seguir vivo. Y no digamos en la América Central, los partidos de los años 50 y 60 ya no existen. En Guatemala los partidos de anteriores, inclusive la democracia cristiana que tuvo tantos años, 35 años para llegar al poder, y Vinicio Cerezo las terminó en 4. En El Salvador ya no existen, hay 2 fuerzas principales en El Salvador y los demás partidos desaparecieron. Solo Honduras ha mantenido 2 fuerzas políticas como es el Partido Nacional y el Partido Liberal vivos y se ufanan en celebrar 100 años. El problema es que es bonito ser un partido con historia, con bagaje, pero lo importante es estar actualizado. Si nos vamos a quedar con las políticas y las estrategias de los años 40 y los pleitos de los años 30, no podemos esperar que ese liderazgo pueda conducir el país a mejores niveles de prosperidad. Gracias, don Olvan Valladares. Cerramos con don Germán Leicelar. Posibilidades de los nacionalistas. Bien. Ayer, por cierto, un alcalde nacionalista fue capturado junto a su esposa. ¿Qué tanto afecta esto a pocos días de las elecciones? Definitivamente que tiene que golpear, ¿verdad? Aunque es una cosa que todo mundo ha sabido, que todo mundo ha manejado, es un secreto a voces, por así decirlo. Sin embargo, yo coincido totalmente con Olvan en el sentido de que la moneda está en el aire. Definitivamente que el tema de alianza... pero eso es que la moneda está en el aire también, don Olvan, Eugenio. Quiere decir que el Partido Nacional es un partido organizado, ojo, porque después de 12 años y que la moneda esté en el aire a un mes y pocos días, sí, quiere decir que la oposición claro, no es contundente. Hay una estructura sólida del Partido Nacional, está claro, sin embargo, lo natural sería que ya ha sido suficiente. Coincido con Eugenio de que todo el mundo está desesperado porque termine este gobierno nacionalista y todo, pero precisamente esa es la parte preocupante. Pareciera que la agenda es saquémoslo, pero no ha habido una propuesta constructiva y eso es lo que le da una ventaja. Sin embargo, yo creo que el Partido Liberal quizás es la fuerza de las 3 que menos certeza tenga, pero yo creo que también podría dar una sorpresa. El escenario político es muy difícil, yo no me atrevería a decir va a ganar tal, va a ganar tal. La pregunta era: el Partido Nacional tiene probabilidades, por supuesto tiene dificultades, pero también tiene una serie de ventajas sobre los otros que al final ellos las van a capitalizar. Al final yo lo único que puedo decir es que deseo que gane quien gane, piense en Honduras, anteponga a Honduras y que sea Honduras lo que nos lleve en una dirección de crecimiento social, porque eso necesita el país y el país está en riesgo en muchas áreas y necesitamos cambiar ese paradigma para crecer como país. Antes de retirarme, me dice un televidente: buenos días, pregúnteles
que si una alianza de Yani con Xiomara y Narralo abajo la bandera liberal ganaría las elecciones. Es muy probable. No, que una sí. alianza de las tres fuerzas podría sellar el Mira, triunfo. yo te lo respondería así. Si la oposición hubiese estado unida desde antes, yo creo que el Partido Nacional tendría prácticamente nulas oportunidades de ganar. Lamentablemente, esa división es la que no ha permitido tener una contundencia como oposición. Por eso la moneda está en el aire. Por eso la moneda está en el ¿Don aire, a Olvan? mi criterio. Totalmente de acuerdo. Es que la verdad es que las alianzas, entre más participantes tienen, más fuertes se hacen, es más difícil de vencerlas. Pero hemos estado advirtiendo esto, Raúl, no solo yo, varios ciudadanos, hemos estado advirtiendo esto desde hace 4 años, 5 años. Desde las elecciones del 17 dijimos, si no hay una oposición unida, no va a pasar nada. Y mira los errores garrafales que se han cometido como oposición. ¿Qué necesidad había de estar precisamente en situaciones tan lamentables como es la discusión de las sedes, como es la falta de una ley electoral, como es la falta de un mecanismo de votación consolidado, probado ya, si no hubiera sido por el problema del Congreso? Una oposición que con vergüenza y totalmente inaceptable, una oposición que cedió al partido gobierno por un mal concepto de lo que es la gobernabilidad. Yo lo oí cuando estaba en el Congreso también, no, es que por la gobernabilidad hay que darle el Congreso al partido que sacó el Ejecutivo. Eso es absurdo. En ninguna parte del mundo ocurre que la oposición va a ceder precisamente uno de los poderes del Estado, porque ahí es donde vienen los pesos y los contrapesos. Si nosotros hubiéramos tenido un Congreso consciente de sus responsabilidades ciudadanas, no hubieran aprobado las sedes, independientemente de la manera en que haya sido, y no se hubieran aprobado una cantidad, pero hubo hasta parte de la bancada liberal, que se supone que era el partido de contienda, hasta esa se prestó precisamente a traicionar a su mismo partido y no diga a traicionar el país. Entonces, esas son las cosas que el pueblo hondureño tiene que empezar a analizar con mucho detenimiento y saber escoger el Congreso. En el Congreso deben ir las personas, no los que van a calentar asientos, que los he visto yo. Mire, ahí hay diputados y diputadas en el Congreso. Yo salí casi, ya voy a los 20 años de que salí del Congreso, y yo estuve 4 periodos y ya estaban ahí. Ahí hay unas representantes de Occidente que pareciera que compraron la butaca, tienen palcos como en el estadio, porque yo los he visto ahí y jamás he visto yo una propuesta, una moción, un proyecto de decreto, nunca de esta gente. Sin embargo, una disciplina férrea de levantar la mano de acuerdo con la señal que le manda el pitcher o el catcher que está sentado en el puesto de la junta directiva. La señal que manda el presidente en el Congreso, esa es la señal que sigue la bancada oficialista y la bancada que gobierna. Y de esa manera, un Congreso que funciona así, mejor deberíamos eliminarlo totalmente y ver cómo nos pasamos a otro tipo de modelo de gobierno. Pero eso no es republicano. Ahí no hay separación de poderes, hay una sumisión total y absoluta, y no digamos también con lo que le toca, la parte que le toca a la Corte Suprema de Justicia, nombrada políticamente, nombrada estrictamente no por la capacidad y la historial profesional de los aspirantes, sino que sencillamente por su sumisión y su garantía de que van a ser leales y fieles a las directrices del partido. Gracias. Finalmente. Bueno, yo creo que a pesar de todas las carencias que se ha estado planteando acá del proceso electoral, de la democracia, de los partidos, yo sí creo que hay que decirle a la ciudadanía, fuera de la política no hay salida. Fuera de la política es la violencia, fuera de la política es la guerra, fuera de la política es cualquier acto. Componer el país pasa por la política. Así es. Y por lo tanto significa la importancia vital
de que la gente vote por quien considera, que reflexione, pero que vote, que vaya al proceso electoral del 28 de noviembre, que seguro pues, vamos a entrar en un hito importante en el país y por lo menos en abrir nuevos desafíos, nuevos problemas, pero nuevas oportunidades. Bien, gracias a don Olvan Valladares, a don Germán Leiselari, a don Eugenio Sosa. Un rápido resumen antes de retirarnos. Les han puesto los huérfanos a los candidatos a diputados del PINU y del Partido Salvador de Honduras por no tener candidato. ¿Qué dicen de esto, Kimberly? Muy buenos días a usted y a todos los televidentes de la entrevista. Me acompaña Alan Macoto, representante del Partido Salvador de Honduras. ¿Declinó o no Salvador Narrala su candidatura presidencial porque iba en caída libre en las encuestas? Buenos días pueblo hondureño, los compañeros en el set. Eso es mentira. Pueblo hondureño, sepan de que el ingeniero Salvador Narrala tomó esa decisión por Honduras, no porque iba en picada como lo andan diciendo. Él lo dijo públicamente, he tomado la decisión por Honduras. No tenemos representación en las mesas, nos han quitado el 80% de representación en ellas, ¿verdad? A cada rato dicen de que Salvador estaba siendo apoyado por grupos económicos. Señores, eso es mentira. El ingeniero Salvador Narrala lo ha dicho públicamente también. Ha recibido un bloqueo por todas partes, ha recibido ataques por todas partes. Creo que es el candidato a la presidencia más atacado en la historia de la política hondureña. Y bueno, y él toma esa decisión dejando atrás cualquier interés personal, partidario, de cualquier grupo económico, como lo han andado diciendo, porque eso es mentira. Y él lo hace por Honduras. Y es por Honduras que toma esa decisión y ha sido bien visto, porque en mi caso particular, o nos unimos o nos ganan. El Partido Nacional tiene suficiente estructura, tiene el dinero del mundo para dar la batalla ese día. Y si los buenos no nos unimos, esta gente va a seguir en el poder. ¿No se sienten ustedes huérfanos al quedarse sin la figura a nivel presidencial en el Partido Salvador de Honduras, que fue al proyecto político que ustedes le apostaron? En ningún momento, por lo menos yo no me he sentido huérfano. ¿Por qué? Porque sé que esto es algo simbólico. Vamos a tener a un representante en nuestra papeleta del Partido Salvador de Honduras. No hay que votar por él, ¿verdad? No hay que confundirnos. A nivel de diputados sale el logo de del Partido Salvador de Honduras y luego todas las casillas de mis compañeros diputados ando pidiendo el voto en plancha por mis compañeros de Francisco Morazán y por el resto del país, por el Partido Salvador de Honduras. En ningún momento nos hemos sentido huérfanos. Muchísimas gracias, Alan Macoto. Con estos detalles yo retorno con usted a el estudio principal. Buenos días. Buenos días. Poco ilógico eso. Narrala va designado en libre. No tienen candidatos los del Partido Salvador de Honduras ni los del PINU. Y si Narrala va con libre, ¿cómo ir a pedirlos? Pájame. ¿Quién va a votar por los de Salvador de Honduras? Porque Narrala les dice y Narrala ya se fue de ahí. Esa es la realidad. Bien, voy ahora con extorsión con Gisela Calix en vivo. Extorsión continúa afectando al sector transporte. ¿Qué pasa, Gisela, con estos cobros a los transportistas? Adelante, buenos días. Así es, buen día, licenciado, y para que nos brinde su opinión al respecto en torno a lo ocurrido en el mercado Jacaleapa, me acompaña Wilmer Calix, él es dirigente del transporte. Muy buenos días. Hoy han paralizado sus unidades la mayoría de las personas y empresarios que brindan este servicio en el mercado Jacaleapa, presuntamente por delitos, por relación a la extorsión. Bueno, es lastimoso, es lo que nosotros vivimos hace 10, 12 años, 12 años, 14 años. En el sector del transporte llamamos a las autoridades competentes, ¿verdad? Que les ayuden a los empresarios que ahora siguen parados y que no pueden producir y sus préstamos ante la banca siguen creciendo. Hacemos un llamado enérgico al gobierno, ¿verdad? Que apoyen a los compañeros que tienen ahí sus rutas, ¿verdad? Porque al final nosotros los transportistas poco o nada podemos hacer antes de flagelo. Al final es el gobierno el que maneja la seguridad del país.
Sin duda también esto ha perjudicado a aquellos más necesitados que no cuentan con un transporte propio. Claro, esto viene a golpear al transportista y al más pobre, que es el que utiliza en un 90% de la ciudadanía más pobre del país, la que nosotros movemos en nuestras unidades, ¿verdad? Por eso le llamamos a la conciencia del gobierno de la República que ponga la atención en las situaciones que siguen pasando en el sector transporte, ¿verdad? Y lamentamos, ¿verdad?, que no se pueda dar ese servicio en este mercado Jacaliapa, algo tan importante y necesario para la zona de Danlí que viajan esas unidades. Bien, muchas gracias. Escuchaban a Wilmer Calix, él es dirigente del transporte, cuando se refería a que hoy no se ha prestado servicio de transporte público en el mercado Jacaliapa, esta ruta que es hacia el sector oriental del país, y muchos ciudadanos no se han podido trasladar a sus lugares de orígenes o a realizar algunas diligencias. Con este informe vuelvo con usted al set principal. Gracias, Gisela. Dice el licenciado Omar García: estimado Raúl, haciendo un recorrido de canales me quedé con su programa debido a sus invitados. Para mí el Partido Liberal le ha afectado el liderazgo conservador de un partido de mentalidad liberal. Debe aprovecharse el inminente liderazgo del Partido Salvador de Honduras, que le dará una oportunidad generacional al Partido Liberal terminada la gesta electoral del 28 de noviembre. Al PIN-USD empezar con relevo generacional, hablando explícitamente solo de posiciones de corte socialdemócratas para tener personalidad generacional atractiva para millennials y zetas. Al Partido Libre la tiene difícil si queda en el poder y le da prioridad al nepotismo real que existe y no al corredor ideológico. Puede caer esa popularidad partidaria. Nos vamos, según los industriales, tras la captura del alcalde de Talanga, Roosevelt Avilés. La narcopolítica sigue golpeando a Honduras. Buenos días, que estén bien. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista, y me acompaña el licenciado José Martín Chica, vicepresidente de la Asociación Nacional de Industriales, en relación a un enfoque económico. ¿De qué manera la narcopolítica está afectando ya la economía del país? Buenos días, saludos a Raúl, saludos a toda nuestra audiencia. El narcotráfico afecta al mundo, toda la operación. Quiero decirle que desde los países productores, ahí hay tentáculos fuertes para que puedan cultivar, procesar, y luego en toda la cadena de transporte de esos países productores hasta los grandes países consumidores en el norte de América, como también en países europeos, asiáticos. O sea que los tentáculos son enormes. Es una organización mundial, es una organización que está haciendo mucho daño y lo seguirá haciendo a las personas, a las familias, a la sociedad y a los buen nombres de los países, porque no todos, ejemplo, los hondureños, 9.5 millones de personas, nos merecemos que nos vinculen como un narcoestado. Nuestra misión es salir a votar y buscar cómo resolver en este momento entre la mejor opción que tengamos para ir cortando ese flagelo. Precisamente estamos siendo involucrados con este tipo de actividades. A nivel internacional nos causa desventaja. Claro, desde nivel internacional nosotros quedamos muy mal vistos cuando nos acusan de narcoestados. Son realidades que igual tenemos que estar muy claros que ha habido mucha infiltración, se ha resuelto mucha extradición en este momento. Sé que hay una lucha por parte de Estados Unidos para lograr, combatir este mal. Pero igual, imagínese usted que también tiene que haber corrupción en todas las aduanas, incluso en ese mercado final, para citar un ejemplo. Es complicado entrar con 5 libras de un frijol y para llevar unos productos nostálgicos a Estados Unidos. ¿Y cómo pueden ingresar miles y miles y miles y miles de toneladas de droga a Estados Unidos? Así que es algo que todos los gobiernos le debemos de prestar atención, porque nos está afectando a todos. Este es un mal que es mundial y creo que ya amerita trascender de las instancias locales y ver esto en un foro ya mundial, como vemos foros de luchar contra el desarmamiento nuclear y otros foros ambientales y climatológicos. Un foro de una lucha frontal. Sé que se hace muy fuerte con diferentes iniciativas, pero igual a Honduras le conviene que los países grandes y líderes
tomen más fuerte posición contra este flagelo que no solo lo afecta a ellos, sino que a toda la cadena de sus países colaboradores como el nuestro. Muchísimas gracias al licenciado José Martín Chicas, vicepresidente de la ANDI, en relación a que prácticamente la narcopolítica golpea duramente a nuestro país. De momento yo retorno con ustedes. Buenos días.